Listo, entonces por favor vamos a empezar. Lo que primero nos dice es que la derivada de una constante, ok, es igual a cero, como primera regla. Entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿Sí? Tenemos nuestra constante que en este caso, f de x, la función, un número, cualquiera, Silvia Perugachi, ¿El 8? 8. ¿Sí? Por regla nos dice, ¿sí? El 8 es una constante. Por regla nos dice que la derivada, nosotros expresamos la derivada de la siguiente manera, f' de x, eso quiere decir derivada de esta función, ¿sí? ¿Sí? Eso nos dice por regla, ¿sí? Que la derivada de la función constante es igual a cero. De una constante es igual. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo. F de x es la función de 4 séptimos. ¿Sí? También es una constante, ¿no? 4 séptimos también es una constante, por favor, aunque sea un número quebrado, viene a ser una constante. Y por regla sabemos que la derivada de esta función, o la derivada de esto, es igual a cero. ¿Sí? Correcto. También resolver con la fórmula que nosotros aprendimos la semana pasada, pero es muy extensa, ¿no? Por eso existen. Entonces, vamos a ir otra vez a nuestra ficha y vamos a ir al segundo punto. Bueno, la derivada de una potencia entera positiva. Como ya sabemos, la derivada de x a la n es igual a n por x de n a la menos 1. Entonces, la función de x a la quinta, su derivada es igual a 5x a la 4 o a la 4. ¿Sí? Entonces, vamos a ir con la segunda regla. Nos dice que la función de x, de f de x, cuando x está elevado a un exponente positivo. Pongamos cualquier exponente, pongamos 4. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces empezamos a derivar. F' de la función va a ser igual. Este 4 como exponente pasa a multiplicar. Entonces pasa 4x, ¿sí? Y este exponente 4 vamos a restarle 1. Entonces 4 menos 1, ¿sí? Siguiendo con su resolución o con su operación, vamos a darnos cuenta que 4x al cubo. Y esta será nuestra respuesta. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio. F de x, una función que tenga una variable con un exponente par. Variable en este caso la x. Exponente positivo. Hagámosle con un 9. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, vamos a derivar. La derivada de esta función va a ser igual. El 9 pasa a multiplicar.
Y a este mismo 9, que estaba de exponente en un principio, le vamos a restar 1. F de X f' de X, o la derivada, va a ser igual a 9 X a la octava. No sé si hasta ahí alguien se perdió. Sí, yo tengo una pregunta. De acuerdo a lo que usted le hace, se le pone X9, nosotros tenemos que hacerle con, digamos, poniéndole 9 mismo o podemos ponerle cualquier otro número. X9. En lo que le pone 9X, 9 menos 1. No, pues estamos basándonos de aquí, por favor. De aquí partimos. De nuestra función. Para derivar, nos dice, Ya sabes que ponerle el 9 mismo. el 9 pasa a multiplicar por el X. ¿Sí? Y a este exponente inicial le vamos a restar 1. ¿Ok? ¿Qué nos va a resultar? Ya. Gracias, eso no nada más. Ya, X al octavo. ¿Ok? Listo. Entonces, estamos en el segundo caso de las reglas para la derivación. Vamos a ir a la tercera regla, la cual nos dice la derivada de una constante por una función. ¿Sí? Entonces viene a ser la multiplicación de esto con esto. ¿Ya? Vamos a hacer. Dice, para derivar una constante por una función, es decir, c por f de x, su derivada es una constante por la derivada de la función, o c' f de x, por ejemplo. La función f de x es igual a 3x a la quinta. La derivada o f de x es igual a 3 que multiplica a 5x a la cuarta, y esto va a ser igual a 15x a la cuarta. ¿Ok? Vamos a resolver. Vamos a la tercera regla. Tercera regla nos dice lo siguiente. Nos dice lo siguiente. F de x o la función tiene que cumplir con lo siguiente. Una constante, ¿sí? Es decir, un número que multiplique a una variable con exponente positivo. Miren, hagámoslo así, con 6. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Empezamos a derivar, es decir, f' de x o la derivada de esta función es igual a que este 6 pasa a multiplicar con el 9. Entonces, el 9 se mantiene, multiplicamos con el 6 que pasa a multiplicar x, mantenemos el exponente, pero le vamos a restar 1. ¿Sí? Entonces nos va a dar que la derivada es igual 9 por 6. 54. 54. X. 6 menos 1. 5. 5. Y ahí está nuestro resultado. ¿Sí? Vamos a hacer otra cosa. La función inicial o f de x es igual a una constante. Puede ser cualquier constante, ¿no? En este caso, hagamos con un 3 por una variable con exponente positivo. Empezamos a derivar, entonces la derivada
f' de x es igual a 3 que va a multiplicar el 3 del exponente, que baja, se mantiene el x, y al exponente inicial le vamos a restar 1. ¿Sí? F', la derivada de esta función, va a ser igual a 3 por 3, 9, x, 3 menos 2, menos 1, va a quedar 2. Es decir, x nos va a quedar 9x cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguien se perdió? Listo. No le escuché bien. O sea, ¿es cualquier número o son de la primera, licenciado? De la primera regla. La primera regla de arriba. Sí, La de acá arriba. Esta es la primera regla. Una constante. Toda sí, constante. sí, la primera regla, Liz. Ya, cualquier número. Cualquier número. Cualquier número, es decir, la derivada de cualquier número que se le denomina constante va a dar 0. ¿Sí? Cualquier número. Puede ser entero, quebrado, Allá, gracias, Liz. puede ser entero, quebrado, negativo, positivo, puede ser fracción, sí, puede ser raíz inclusive, sí, todos esos son números constantes, o la constante, sí, y todo eso al derivar nos va a dar 0, así tengamos 1000, 1.000.000, 2.000, sí, va a ser igual a 0, sí, sí, ya. Entonces, en el tercer caso, ¿alguien se perdió, por favor? No, ya. Vamos a ir, por favor, al cuarto caso. Y nos dice la derivada de una suma. Tampoco podemos diferenciar o derivar una suma de funciones. La regla para derivada de una suma es igual a f más f' o es igual a f' más g'. Es decir, la derivada de una suma de funciones es la suma de las derivadas de cada uno de los términos por separado. Entonces, f de x es igual a 2x cubo más x. Derivando o la derivada de esta función va a ser igual a 6x cuadrado más 1. Hagámosle este mismo, ¿ya? Para que no se pierda. Acuérdense en la función, por favor, 2x cubo más x. ¿Okay? Listo, vamos. La función o f de x es igual, que era 2x cubo 2x cubo más x. más x. ¿Correcto? ¿Qué nos dice que tenemos que hacer por separado? Entonces vamos a derivar este término y vamos a derivar este término de acá. Hay dos términos, ¿no? 1 y 2. Y vamos a derivar uno por uno, pero en arreglo seguido, ¿no? Entonces vamos a hacer f de x, f' de x, o la derivada, es igual. Ya sabemos cómo se resuelve esto, recién vimos en este caso de aquí al lado, ¿sí? Se mantiene el 2, va a multiplicar con el 3, ¿sí? Esto por x, mantenemos su exponente, pero le vamos a restar 1, más, ¿sí? Y vamos a seguir haciendo en cambio el otro término. Igual, el otro término se sobreentiende que está con un exponente a la 1, entonces vamos 1 por 1 que multiplica aquí, ¿sí?
1. Esto mantenemos de x, conservamos su exponente, que es 1, y le vamos a restar 1. La derivada de esta función, o f' de x, va a ser igual a 6x a la 2 o cuadrado, ¿sí? Más aquí, menos 1, 1 más menos 1, esto va a dar 0, ¿no? Y todo número elevado al 0 es 1, ¿sí? ¿Ok? 1 por 1 por 1, entonces nos quedaría así, ¿no? Para que no se pierda. 1 por 1 por 1, para que no se pierda. Sabemos que el resultado de esto va a dar 1, ¿no? Entonces, la derivada me queda de 6x cuadrado más 1. Hacemos otra, ¿cierto? Vamos. F de x va a ser igual 4x cuarta. No utilizamos cuarta. Utilicemos una quinta. Más, pongamos 2x. ¿Ya? Vamos a resolver. La derivada de esta función va a ser igual 4, que va a multiplicar 5. Bajamos del exponente, ¿no? Va a multiplicar por 4. Se mantiene este x. El exponente inicial, que era la quinta, le vamos a restar 1. Eso en el primer término. Y en el segundo término tenemos, aquí se sobreentiende que hay un 1, ¿no? Tenemos 2 que va a multiplicar por 1 de x, que está elevado al 1, y le vamos a restar un menos 1 por regla. Y nos va a quedar el siguiente resultado. X prima, f prima, perdón. 5 por 4, 20. De x, 5 menos 1, 4. Más, vamos a hacer entre paréntesis para que no se pierda. 2 que va a multiplicar al 1 por, aquí recuerden que se hace esto 0. X elevado al 1 va a ser 1. ¿Okay? Y la derivada de esta función me va a quedar a 20. X cuarta más 2. 2 por 1 por 1. 2 por 1, 2. Por 1, 2. ¿Ok? Y esa sería la cuarta y última regla. ¿Sí? Para la derivación. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Correcto. Vamos a ir a nuestra ficha. ¿Ok? Entonces acabamos de ver las 4 reglas para la derivación, ¿no? La derivada de una constante, que va a dar 0. La derivada de una potencia positiva, que pasa el exponente a multiplicar por el x. Se le mantiene este exponente, pero se le va a restar 1, ¿no? Aquí omite esos pasos y ya le sale directamente 5x a la cuarta. La derivada de una constante de una función,
es lo mismo, sino que adicional tiene una constante, es decir, un número que precede, ¿ok? Como en el ejemplo. La derivada de una suma, que prácticamente ya vendríamos a hacer los casos anteriores vistos. Va a haber casos de derivada de una constante por una función, va a haber casos de una derivada de una entera, de una potencia entera positiva, va a haber casos de una derivada de una constante, ¿ok? O sea, es decir, la suma de las anteriores reglas de derivadas eh, para derivar que vimos. Y bueno, vamos a entrar entonces a lo que es la derivada de una función de un punto, ¿sí? La derivada de una función f de x desde un punto x es igual a es el valor del límite si existe el cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a cero. Aquí tenemos una gráfica que parte de, ¿se acuerdan? La fórmula que vimos la anterior semana es igualito, sino que en vez de x está la a. ¿Sí o no? El límite cuando h tiende a cero de f en vez de la x tiene la a más h menos la función a sobre h. Nosotros teníamos con x, pero de ahí parte, ¿no? Y bueno, para calcular la derivada de la función, esta de aquí, en el punto, cuando el punto es x2. Lo podemos hacer de dos formas, basándonos en la fórmula que aprendimos la anterior semana o lo que acabamos de aprender ahorita, ¿sí? Yo les aconsejaría que hagan como aprendimos ahorita, ¿sí? Entonces, vamos a calcular esta derivada, ¿sí? Como lo acabamos de aprender ahorita, ¿sí? Entonces, déjenme primero revisar esto. Ok, ¿ya? Entonces, tenemos esto. Dice, calcular la derivada de la función f de x es igual a 3 de x medio en el punto x, vale, cuando x vale 2. ¿Ok? Tenemos que partir de algo importante. ¿Ya? Ok. Cuando tengamos este tipo de ejercicio, obviamente el enunciado nos decía que calculemos en el punto, ¿sí? Una función en un punto determinado, ¿ok? Tenemos nuestra función, recuerden que para derivar siempre nos tiene que dar la función, ¿ok? Y podemos hacerlo con la fórmula que se les indicó la anterior semana, o la podemos hacer como aprendimos ahorita con estas reglas. Yo les diría que tratemos de hacer con estas reglas porque es mucho más rápido. Este ejercicio nos puede llevar alrededor de 15 minutos, cuando utilizando la regla nos simplificaría a 5 minutos como mucho. Entonces vamos. Partimos de nuestra función f de x, que es igual a 3x al cuadrado. Vamos a sacar la derivada, es decir, empezamos a derivar, ¿sí? Esta función que nos decía 3 que va a multiplicar por 2 esto x, 2 menos 1. Es decir, a la potencia inicial le vamos a restar 1. F' de x va a ser igual 3 por 2, 6x nada más. A la 1, ¿no? Que como es a la 1 se sobreentiende. ¿Sí? Entonces, ya tenemos nuestra derivada. Esta
va a ser nuestra derivada. ¿Sí? Ahora vamos a sacar en el punto, cuando el punto X vale 2. ¿Sí? El punto X vale 2. Entonces, ¿qué es lo que procedemos a hacer? A esto de aquí, ¿sí? Vamos nada más que a reemplazarlo. Entonces, a nuestra derivada, ¿sí? F ya no va a ser de X, sino ya en el punto 2, ¿sí? ¿Pero de quién? Del resultado que tuvimos de derivada. Y en vez de la X, vamos a poner el 2. ¿Ok? Entonces, la derivada en el punto 2 va a ser igual a 2. ¿Ok? La derivada va a ser igual a 2. No sé si alguien se perdió. Vamos a ver y comparar con la ficha a ver qué resolución sacó ello. Correcto. Mediante igual la fórmula, como la aprendimos la anterior semana, también obtuvieron el 12, ¿no? Que está aquí. ¿Sí? Pero, como ustedes saben, aquí nos toca sacar el f de x, fx más h, y ahí recién reemplazar en la fórmula y empezar a sacar factor común si es que hay, empezar a factorar, ¿sí? Y mediante lo que aprendimos recién, nos simplifica bastante, ¿sí? Y obtenemos el mismo resultado, ¿sí? Podemos hacer la siguiente también, esta de aquí. No sé si ustedes desean o ya hasta ahí está bien. Un ejercicio más, Listen, por favor. Entonces vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hallar la derivada esta de aquí, hallar la función cuando decimos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces vamos a partir de lo que nos dice. Hallar la derivada en la función f de x cuando es igual a x al cuadrado más 4x menos 5 en 1, es decir, en el punto 1, cuando x vale 1, ¿ya? Y vamos a proceder a resolver. A ver, verán, para que tengan una idea, más o menos, no es necesario la gráfica, ¿no? Sin embargo, ustedes ya tienen que saber cómo graficar una función. Esta es una función cuadrática, más o menos va a estar así, ¿sí? Más o menos. Nos dicen el punto 1, es decir, cuando digamos que para mí x de aquí va a ser el punto 1. Aquí va a ser 1, acá va a ser 2, 3 y así sucesivamente. Cuando x en el punto 1. Acá también va a tener 1, 2, 3. Entonces no se olviden x y y. Entonces en el punto 1 es justo por aquí. ¿Sí? Y más o menos esto es lo que estamos calculando. ¿Sí? Para que tengan una idea. No es necesario la gráfica, pero para que tengan una idea también, ¿no? Entonces, listo. Vamos a continuar. Tenemos nuestra función. No se olviden que para derivar siempre tenemos que tener una función. Y en este caso, cuando es una función, una derivada
de función en un punto determinado, siempre también nos tiene que dar un punto. En este caso, el punto X es igual a 1. ¿Ok? Y vamos a resolver. A ver, f de X ya no vamos a escribir otra vez, sino que ya vamos directo. La derivada de f' X o la derivada es igual. Y procedemos a hacer. Paso el 2 a multiplicar. 2 menos 1 más, se sobreentiende que aquí tiene un 1, ¿no? Entonces paso ese 1 a multiplicar por el 4 cuando X elevado al 1 menos del 1 que es por regla, y sabemos que el 5 es una constante y la derivada de una constante es igual a 0. La derivada de esta función va a ser igual a 2x más, esto se va a hacer 1, ¿sí? 4 por 1 por 1, 4. ¿Sí? ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Ya obtenemos nuestra derivada, que es esta de aquí. ¿Qué nos dice entonces? No sé si pueden escucharme bien. Sí, Licen. Ya. Entonces, vamos a seguir haciendo. Nos dice que reemplacemos a X, que es del punto 1. Entonces, la derivada en nuestro punto, cuando X es 1, ¿sí? Va a ser igual a 2. Y todo lo que tenga X voy a reemplazarlo por 1. ¿Ok? Entonces me va a quedar que la derivada, en vez de el punto 1, 2 por 1, 2, más 4. F en el punto 1 va a ser igual a 6. ¿Sí? ¿Sí? Y vamos a comparar con la ficha a ver si da lo mismo. Claro que ellos lo hicieron por otro método, ¿no? Y como pueden observar, tienen 6. ¿Sí? Entonces, yo les aconsejaría que hagan de esta forma resumida o utilizando la regla para que se les haga más simple la resolución. ¿Ok? Bueno, adicional a esto, también les puse aquí un ejercicio como el que estamos resolviendo con la nueva forma, ¿no? Con la nueva metodología o con la nueva regla. Pero aquí obviamente omite pasos, ¿no? Por ejemplo, la función, aquí tenemos la función 2x al cuadrado más 3x menos 5. El 2 pasa a multiplicar con 2, que sería 4x. El 3 por x, esto se hace 1, ¿no? Entonces 3 por 1, 3. Y la derivada de 5 es una constante de 0, ¿no? Que no se escribe. Y va a reemplazar por 1. Como pueden observar, va a reemplazar por 1 en el punto 1 y 4 por 1, 4 más 3 es igual a 7. ¿Ok? Lo hace de una forma más rápida, omitiendo pasos, ¿no? Listo. Y hasta ahí nos vamos a quedar, por favor. La derivada de una recta en la tangente y la derivada de una recta en la normal. Vamos a ver la próxima clase. Y tienen aquí la parte de ejercicios, ¿no? Derivada de una constante. Recuerden que una constante, la derivada va a ser 0. Lo que sí, por favor, no se olviden de anotar ya el procedimiento a lo que vayan a resolver, la derivada, ¿no? F' de X. Eso es la derivada. Y va a ser igual, ya dependiendo de qué caso estén haciendo, ¿no? Pero todos son ceros, ¿no? Listo. Ok. Abajo tenemos la derivada de una potencia entera positiva, la derivada de una constante por una función, y tenemos la derivada de las sumas, ¿no?
que se aplica las reglas anteriores aprendidas. Y tenemos la derivada de una función en el punto, ¿sí? Está la función y nos piden los puntos cuando x vale 1, cuando x vale 2 y cuando x vale 3. Es decir, aquí hay 3 ejercicios diferentes, ¿no? Sacan la derivada de esta función y reemplazan por 1, sale un resultado.